De esa manera, Nixon perdía a 3 integrantes del famoso Muro de Berlín, su conocido grupo de asesores compuesto por Jeff Magruder, Charles Colson, Richard Kleindienst, Haldeman, Ehrlichman y Dean. Las declaraciones de los testigos indicaron que desde 1971, Nixon grababa casi todas las conversaciones que sostenía con sus colaboradores en cintas magnetofónicas. El presidente se negó a poner a disposición de la comisión investigadora este material probatorio. Tanto el presidente de la Comisión de Investigación del Senado, el senador Sam Ervin, como el recientemente nombrado fiscal general especial del Estado, Archibald Cox, insistieron en escuchar tales cintas. Nixon se negó e intentó provocar la destitución de Cox para frenar el proceso. Los intentos de Nixon tendrían resultados al conseguir que el procurador general, Robert Brock, despidiera a Cox. Este hecho provocó toda una ola de protestas en la población. Nixon terminó presentando versiones manipuladas de las cintas en las que faltaban diversos personajes. Todo ello hizo que las sospechas que recaían en el presidente fueran cada vez mayores. Su dimisión. El caso llegó al Tribunal Supremo, el cual acordó por unanimidad en julio de 1974 que Nixon tenía que presentar las cintas. En el juicio final, 7 de los ex colaboradores del presidente resultaron condenados por conspiración para obstruir el curso de la justicia. Con el pretexto de su tratamiento por flebitis en la pierna izquierda, Nixon no presentó prueba alguna ni testificó, pese que había sido acusado por el jurado de encubrir los hechos. En aquel momento, el Congreso se declaró dispuesto a proceder a una moción de censura contra Nixon, quien tenía escasa posibilidad de superarla. En julio de 1974, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes acusó al presidente de haberse embarcado personalmente, a través de sus subordinados, en un rumbo de conducta o plan dirigido a retrasar, impedir y obstruir la investigación sobre el caso Watergate. Cabía esperar que el Senado le declarase culpable de haber impedido la aplicación de la ley y hacer mal uso de su cargo. Finalmente, el 4 de agosto de 1974, Nixon reconoce haber participado en los esfuerzos por encubrir los hechos relacionados con la entrada en la oficina del Partido Demócrata. Además, el encargado del despacho oval había participado llegando a utilizar a la CIA en sus intentos de desviar la atención del FBI. Nixon tomó la decisión de adelantarse a la censura que el Congreso le aplicaría, renunciando el 8 de agosto de 1974 a su cargo. Es sustituido por su vicepresidente Gerald Ford, quien le otorga una amnistía deteniendo todo proceso legal que pudiera enjuiciarlo y condenarlo. La identidad de Garganta Profunda. Tendrían que pasar muchos años antes de que la identidad del colaborador más importante del caso saliera a la luz. El 31 de mayo del 2005, la edición norteamericana de la revista Vanity Fair finalmente dio a conocer el nombre del que fue, en palabras del periodista John O'Connor, la persona anónima más famosa en la historia de los Estados Unidos. Se trataba de William Mark Felt, quien ese entonces era director asociado del FBI, el segundo al mando de la agencia, y había adoptado como seudónimo el título de una famosa película pornográfica. La identidad sería confirmada luego por el Washington Post. Felt había negado anteriormente ser la fuente de los periodistas Woodward y Bernstein, pero varios años después de los hechos había decidido finalmente darse a conocer para liberar su conciencia. Él mismo había llevado a cabo operaciones ilegales en los años 1972 y 1973, las cuales consistían en irrumpir y registrar secretamente algunas casas sin ninguna orden judicial. Por este hecho fue condenado en 1980 e indultado al año siguiente por el presidente Ronald Reagan. Luego de revelar su identidad, publicaría 2 libros, muriendo el 18 de diciembre del 2008 en un asilo de la ciudad de Santa Rosa, California, a la edad de 95 años. Anécdotas. El conductor noticioso de televisión, Walter Cronkite, decidió tocar el tema del Watergate en 2 de sus programas.
uno de 15 minutos y el otro de 10, usando como fuente de información todas las primeras planas que se habían puesto en el diario del Post. La historia del Watergate sigue siendo un enigma. En un texto publicado en 1983, el escritor Norman Mailer hace una dirección inteligente del asunto y llega a una conclusión que pudiera resumirse en pocas palabras. Se trató de una de las operaciones de mayor alcance en la historia del espionaje político interno en Estados Unidos, pero realizado por el peor de los equipos de espías. Muchos han afirmado que con el caso Watergate llegó a ser una operación montada para ensuciar al gobierno de Nixon, y quienes realizaron esta incursión criminal tendrían alguna relación con el asesinato de Kennedy en Dallas 10 años antes. Se piensa que la CIA fue uno de los responsables. El 8 de diciembre de 1972, meses después del asalto a Watergate, la esposa de Hunt, un ex operador de la CIA, Dorothy, murió al estrellarse un avión de United Airlines en un viaje de Washington a Chicago, muriendo 45 personas. La esposa de Hunt estaba encargada de efectuar pagos a cubanos con dinero de la Casa Blanca, y 4 de los 5 asaltantes en Watergate eran cubanos ligados al fracaso de Bahía de Cochinos. Según el investigador Sherman Skolnick, en ese accidente por lo menos murieron 12 personas que estuvieron ligadas o conectadas de una u otra forma al caso Watergate. Frases sobre el caso Watergate. Defraudé al pueblo americano y tendré que llevar ese peso conmigo el resto de mi vida. Mi vida política está terminada. Técnicamente no cometí un crimen, una ofensa punible. Pero esos son legalismos. Mi manejo de esa materia fue tan defectuoso, cometí tantos errores de juicio, los peores, errores del corazón antes que de la cabeza, como ya indiqué. Digamos que un hombre, en un puesto difícil, debe tener corazón, pero su cabeza siempre debe regir a su corazón. Son palabras de Nixon después de su renuncia. Pasé mi vida entera de adulto trabajando para el gobierno y siempre intenté hacer lo que pensé que era lo correcto para los intereses de mi país y a su seguridad, declaró Felt por aquel entonces tras conocer su condena por allanamiento. Fuentes: Wikipedia, Voltaire. Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando.